La economía española está siendo cada vez más competitiva en el ámbito del comercio exterior. Es uno de los titulares que queremos comentar con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca Ortega. Hola José, bienvenido. Hola. Gracias por visitar la aventura del saber. Queremos en primer lugar que nos cuentes hasta qué punto la actividad de los puertos es una marca, ¿no?, una prueba indiscutible de la marcha de las cosas en el país. Bueno, sí, se ha dicho desde siempre que los puertos son un termómetro de la economía. Normalmente avanzan la crisis, pero también avanzan la recuperación, ¿no? En este momento podemos decir que los puertos españoles han cerrado el año con un 4% de aumento, basado fundamentalmente en el aumento importante de las exportaciones, un 17% en este año de las exportaciones por vía marítima. Ese es un buen síntoma de que la economía española tiene un poder mayor de exportación y por tanto está siendo mucho más competitiva en el escenario internacional. Si los puertos avanzan la situación económica, y por tanto es un punto de optimismo respecto a la evolución de la economía del país. Y el tráfico portuario también supongo que tiene una lectura importante en el escenario internacional. Si dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos al exterior, ¿qué lectura podemos sacar? ¿Cómo nos van las cosas? Pues nos van bien, también portuariamente específicamente, ¿no? España tiene una posición geoestratégica en el mundo, en el ámbito del comercio mundial, muy bien situada en las grandes rutas del tráfico marítimo internacional, y eso lo estamos aprovechando. Por ejemplo, los grandes puertos europeos como Hamburgo, como Rotterdam o como Amberes, pues no les está yendo tan bien como a nosotros. Se está produciendo, digamos, un basculamiento entre los tráficos portuarios del norte y del sur de Europa. Por ejemplo, Rotterdam ha crecido este año un 1,7%, es decir, menos de la mitad que han crecido los puertos españoles, y por el contrario Amberes ha tenido una reducción del 1,8%. Por tanto, este año ha sido un año mejor para los puertos españoles que para los puertos europeos. Y para que nos hagamos una idea, todos los que no tenemos ninguna relación directa, no sabemos mucho de puertos del Estado, hasta qué punto es importante o qué porcentaje de las mercancías que se transportan en el país se hacen a través de vía marítima. Pues sí, yo creo que eso es un elemento que es desconocido para el gran público. Más del 80% de las importaciones se realizan por vía marítima y algo más del 50% también de las exportaciones se hacen por vía marítima. Y también un dato importante, aún se mantiene un 12% de todo el transporte interior de mercancías del país por vía marítima. Por tanto, digamos, los puertos y el transporte marítimo tienen una importancia esencial en la economía productiva del país. ¿Y nuestro modelo portuario es especial, es particular o es parecido al de otros países europeos? En estas cosas no sé si hay homogeneidad o no mucha. Bueno, tenemos, digamos, un modelo de negocio relativamente parecido a otros puertos de nuestro entorno geográfico europeo. Nosotros lo llamamos un modelo landlord, que es de puerto propietario. Es decir, las autoridades portuarias o los gestores de las infraestructuras portuarias son fundamentalmente arrendadores de suelo y activadores de la actividad económica en su territorio. Eso por eso se llama puerto propietario. La autoridad pública no presta servicios directamente, sino que deja a disposición de los privados, en un régimen de competencia, la prestación de los servicios dentro de los puertos españoles. Es decir, que básicamente la autoridad pública es una autoridad reguladora del territorio y arrendadora de los espacios en los que los privados desarrollan su actividad económica. Y cuando antes hemos tenido la oportunidad de charlar 5 minutos, yo te preguntaba hasta qué punto los puertos son rivales de los trenes, por ejemplo, en el desplazamiento de mercancías, y me parece interesante aclarar que no, que realmente aquí se rema todo el mundo en la misma dirección. No son realmente negocios que se hagan daño. No, al contrario, son absolutamente complementarios, ¿no? Los puertos, lo que importa es que la cadena del transporte, es decir, la cadena logística, sea lo más eficiente posible, y lo que tienen que hacer los modos es colaborar de forma que cada vez se emplee en cada tramo de la cadena del transporte el modo más eficiente, ¿no? Los puertos son nodos en el que la mercancía, digamos, cambia de modo, ¿no? Del transporte marítimo al transporte terrestre, y ese es uno de nuestros papeles, ¿no? Hacer que ese intercambio modal sea lo más fiable y lo menos costoso en aras de la reducción de los costes logísticos, en aras de la mejora de la economía productiva del país, ¿no? Y desde el punto de vista económico, ¿nuestros puertos son rentables? No sé si, se han hecho públicos los resultados hace poco, y ahora después te preguntaré más en concreto. No sé si se pone en la balanza la actividad de todos los puertos o realmente cada uno tiene sus resultados. Cada uno, el modelo español es un modelo de puertos en competencia, ¿no? Es decir, y yo creo que eso es un valor del sistema portuario español,
español. Tenemos muchos puertos, tenemos 46 puertos agrupados en 28 autoridades portuarias, y esas autoridades portuarias están en un régimen de competencia controlada, de tal forma que hay autoridades que son más eficientes y algunas que son menos eficientes. Y cada una tiene su cuenta de resultados. Y nos movemos en un ámbito de autosuficiencia económica, es decir, que los puertos españoles no reciben un solo euro de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, no contribuyen al déficit público, sino todo lo contrario, ¿no? Son generadores de riqueza por sí mismos. Las mercancías que entran en los puertos pagan, los barcos que entran en los puertos pagan, y eso genera recursos para los puertos que les permite la reinversión de sus beneficios en generar nuevas infraestructuras y en adaptarse infraestructuralmente a los requerimientos de una demanda cada vez más exigente en calados, en áreas terrestres para prestar servicios, etcétera, etcétera. Y la cifra de los beneficios del año anterior es una cifra positiva, 200 millones, ¿no? 236 millones hemos cerrado el año, ¿no? Que es un aumento en términos homogéneos del 44% respecto al año anterior, que es una cifra muy importante y demuestra que el sistema de autosuficiencia económica de los puertos pues es un sistema que está vivo e incluso en época de crisis es capaz de dar resultados positivos desde el sector público. ¿Y 46 puertos para un país del tamaño de España no son muchos? Bueno, vivimos de la historia, ¿no? Y antiguamente España tenía muy malos transportes terrestres, estoy hablando desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y el XIX y el XX, ¿no? España es un país orográficamente muy complicado y gran parte de la actividad económica se desarrollaba, el transporte asociado a la actividad económica por vía marítima, y eso ha hecho que tengamos muchos puertos en España. Pero quiero decir también que los puertos son unos impulsores de actividad económica en su territorio y por tanto unos puertos como los nuestros, que están bien administrados, que son capaces de dar resultados económicos positivos, pues representan un acicate para las ciudades y unos generadores de actividad económica. Por tanto, quizás si tuviéramos que planificar los puertos desde el principio no tendríamos tantos puertos, pero los que tenemos son muy útiles para la economía del país. ¿Y cuál sería el buque insignia, ahora mismo el puerto que mejores resultados tiene, que digamos que podría ser un ejemplo a seguir? Bueno, yo creo que todos los puertos tienen su valor. No podemos decir que un puerto es mejor que el otro, sino porque el puerto tiene unas funciones digamos, ante su territorio y lo que llamamos su hinterland, su área de influencia, ¿no? Podemos hablar de cuál es el puerto que más mueve en España, ¿no? Que es el puerto de Algeciras, pero podemos hablar también del puerto que más mercancía general mueve, más contenedores, que es Valencia, es el quinto de Europa y el primero del Mediterráneo. O podemos hablar también del puerto que más genera beneficios y más recursos económicos genera, que es Barcelona. O podemos hablar de puertos que sirven a una economía insular, como son los puertos de Baleares o los puertos de Canarias. O podemos hablar de puertos que potencian la industria de cruceros en este país, de forma que, como sabes, la industria de cruceros genera una gran actividad económica en las ciudades, como Málaga, ¿no? En el que el turismo de cruceros es de mucha importancia, o creciente en Coruña, o también en los puertos canarios, ¿no? O puertos en el que tiene una importancia incluso para su abastecimiento, como es el caso de Ceuta o como Melilla. Es decir, todos los puertos tienen una función muy importante en su territorio y bueno, algunos mueven más mercancías que otros, pero algunos ganan más dinero que otros, pero nada más. Y hay una parte del trabajo que desarrolla Puertos del Estado, que yo creo que es muy desconocida para la inmensa mayoría, tiene que ver con diferentes instrumentos para medir el clima marítimo. No sé si lo he explicado bien. Sí. Me gustaría que nos... bueno, quizás algo que asociamos más a la EMET y no, tiene que ver con Puertos del Estado. Bueno, sí, de alguna forma Puertos del Estado es el Instituto Meteorológico Marino, ¿no? Es decir, que somos aquella institución que monitoriza el mar y que es capaz de conocer cuáles son las características no solamente del oleaje, sino también de las mareas, también de las corrientes, y que somos capaces incluso de predecir con 72 horas, en base a modelos numéricos, cuál es el oleaje que va a haber en las costas españolas en los próximos 72 horas, ¿no? Con una precisión pues increíble, ¿no? Y somos capaces en este momento de poner al servicio de la sociedad española a través de Internet, que puedan saber en cada punto del litoral español cuál es el oleaje que hay en ese momento, qué nivel de marea, a través, digamos, de todo el sistema de monitorización del medio marino muy sofisticado, de alta punta tecnológica, y complementado con un equipo de científicos y de tecnólogos que son los que manejan todos estos sistemas de monitorización que están en la primera línea mundial en el conocimiento y de gran prestigio a nivel mundial. Siempre asociamos puertos a mercancías y bueno, falta un poco divulgar esta otra faceta, ¿no? Que también es capaz, por ejemplo, de predecir fenómenos que se pudieran producir como un tsunami. Bueno, sí, también lo comentábamos un poco antes, ¿no? En el sentido de que
el equipo de Puertos del Estado de medio físico está incluido en los grupos internacionales y europeos capaces de generar sistemas de alerta para tsunamis, ¿no? Y también decíamos de alguna forma que puede parecer que es un fenómeno ajeno a España cuando, pues por ejemplo, el terremoto de Lisboa de 1755 pues generó un tsunami importante en el Golfo de Cádiz, ¿no? Y son fenómenos que se repiten y que por tanto tenemos que estar preparados para eventualmente hacerles frente y tener digamos reacción suficiente para afrontarlos, ¿no? Bueno, ojalá no haga falta, pero muchas gracias por contarnos esta otra parte de vuestro trabajo que, bueno, como decíamos, es desconocida y valiosa también. Muchísimas gracias, José, por habernos visitado. Gracias a vosotros. Y ahora, y aprovechando que los lunes damos cabida a la mayoría de nuestros